Atención, porque en este video vamos a hablar acerca de Bitcoin, de si realmente ya ha alcanzado los máximos de este ciclo y de cuál es mi proyección para el precio de Bitcoin en este 2025. Vamos a empezar comparando el rendimiento histórico de Bitcoin después de cada halving. Tenemos que después del halving del 2012 el activo subió aproximadamente un 10.000%. Después del halving del 2016 el activo subió aproximadamente un 3.700%. Después del halving del 2020, que fue el tercero, el activo subió aproximadamente un 650%. Y actualmente, después del halving del 1 de abril del 2024, el activo ha subido un 120% aproximadamente. Y si lo comparamos desde mínimos del ciclo anterior, el activo habría subido 560%. Y sí, mucha gente podrá decir que el rendimiento de Bitcoin ha disminuido, pero esto es completamente normal, ya que mientras haya una mayor capitalización de mercado en un activo, es menos común ver movimientos de porcentajes tan grandes. Un punto importante a tomar en cuenta es cuántos días se duran en ver los máximos de ciclos después de cada halving. Tenemos que en el primer halving se duraron 370 días en ver los máximos de ciclos. En los máximos del segundo ciclo duraron aproximadamente 520 días y los máximos del tercer ciclo llegaron aproximadamente 555 días después del halving. ¿Qué podemos intuir de esto? Que bueno, haciendo un promedio de estos tres números nos da 481. Y según esto podemos intuir que no veríamos los máximos de ciclo hasta aproximadamente estos 481 días, que sería aproximadamente hasta agosto del 2025. Recordar que este sería el promedio, pero incluso podemos llegar a 550, 600 días, que en ese caso sería por fechas en torno al noviembre del 2025. Entonces es importante tomar esto en cuenta. Indicadores que nos podrían ayudar a entender mejor en qué punto del ciclo estamos, tendríamos en primer lugar el indicador de la liquidez global. En esta gráfica tenemos en color rosa el precio de Bitcoin y en color negro el valor de la liquidez total global. Vemos que la liquidez global total tiene un atraso de 10 semanas, que son aproximadamente 70 días. ¿Por qué se le da este atraso? Porque el precio de Bitcoin históricamente ha tendido a seguir la liquidez global con un atraso de entre 70 a 100 días. Y vemos que con este factor el precio de Bitcoin ha estado altamente correlacionado con la liquidez global. Y tenemos un reciente repunte en la liquidez global en los últimos 3 meses, lo que podría indicar que estamos en etapas cercanas de ver ese nuevo movimiento alcista para Bitcoin. Para profundizar un poco más con esto, tenemos la gráfica de Bitcoin en temporalidad diaria y el valor de la liquidez total global en la línea color celeste. Vemos que en junio del 2024 hubo un aumento en la liquidez global y 120 días después aproximadamente hubo este gran movimiento alcista en Bitcoin. Nuevamente en septiembre del 2024 hubo una gran caída en la liquidez global y 120 días después, 130 días después, hubo esta gran caída en el precio de Bitcoin. Ahora tenemos que por fechas de enero de este año hubo un gran aumento en el precio de la liquidez global, lo que podría dar a entender que aproximadamente 120 días después podríamos ver este aumento en el precio de Bitcoin. Y actualmente llevamos 110 días desde que esta subida en el precio de la liquidez global comenzó. Otro factor que podríamos tomar en cuenta es la gráfica del índice de miedo y codicia. Esta gráfica básicamente nos muestra el sentimiento de las personas con respecto al mercado de las criptomonedas. Cuando está en puntos de avaricia y euforia suelen marcar los máximos relativos y cuando está en puntos de miedo o incluso miedo extremo suele marcar los mínimos relativos. Desde febrero de este año nos encontramos en el punto de miedo, incluso hemos llegado a tocar los puntos de miedo extremo, lo que históricamente suele marcar buenas zonas de compra, pero en estos puntos es cuando la gente más vende, cuando menos quiere comprar criptomonedas y cuando la gente más capitula. Por eso es que es tan complicado a veces ganar dinero en el mundo de las criptomonedas, porque cuando hay que comprar ciertos activos la gente simplemente no le interesa saber nada de esto. Otra gráfica que podríamos analizar es esta. Es una gráfica que nos muestra el comportamiento del precio de Bitcoin después de cada halving. Tenemos en color celeste el halving del 2013, en la línea color rojo tenemos el halving del 2017 y en la línea color naranja el halving del 2021. Actualmente estamos en la línea color amarillo y como vemos claramente estamos subvaluados con respecto a los otros ciclos. Y gracias a esto podríamos esperar que esta línea se acerque más a las otras tres y ver máximos de este ciclo para fechas en torno a septiembre y octubre de este año, como se vieron en los máximos de ciclos del 2017 y del 2021.
Otra gráfica que podemos tomar en cuenta es el precio de Bitcoin en comparación con la tasa de hash. ¿Qué es la tasa de hash? Básicamente es el costo computacional que se tiene al querer minar un Bitcoin. Cuando la línea azul, que es la tasa de hash, está por encima de la línea negra, que es el precio de Bitcoin, quiere decir que en promedio es menos rentable minar Bitcoin. Y cuando el precio de Bitcoin, o sea, la línea negra, está por encima de la línea azul, suele indicar que es muy rentable minar Bitcoin. Usualmente tienen una gran correlación, exceptuando en el mercado alcista anterior, donde el precio de Bitcoin subió mucho y la tasa de hash no subió al mismo ritmo, pero si vemos el último año, tenemos que la tasa de hash actualmente está por encima del precio de Bitcoin, que se encuentra en torno a niveles de los $83,000. Nos podría dar indicios de una posible alza para el precio de Bitcoin para llegar nuevamente a los puntos de los $100,000. Ahora, por análisis fundamental, un punto que podríamos tomar en cuenta es una tendencia reciente en los últimos días de la acumulación de Bitcoin por parte de las ballenas. ¿Qué son las ballenas? Básicamente son instituciones, entidades o personas que tienen acceso a una gran cantidad de dinero. Y específicamente estamos hablando de una tendencia en la acumulación del precio de Bitcoin en billeteras que tienen en torno a 10,000 y 10,000 Bitcoins. ¿Y por qué esto es importante? Porque en los últimos años, la acumulación de estas ballenas han sido antes de grandes movimientos alcistas para el precio de Bitcoin. Por ejemplo, vimos una acumulación aquí y vimos un alza en el precio. Días después, igualmente vimos una gran acumulación aquí por parte de las ballenas y un alza en el precio semanas después, y podríamos estar ante una etapa similar. Ahora vamos a hablar de los tres principales factores macroeconómicos que podrían darse para que Bitcoin empiece de nuevo un rally alcista. El primero sería la finalización de QT en Estados Unidos. ¿Qué es el QT? El QT es un periodo conocido como Quantitative Tightening, que es un periodo de contracción económica, en el cual el Banco Central extrae liquidez de los mercados principalmente mediante la venta de bonos, y esto va de la mano con un aumento en las tasas de interés, y al aumentar las tasas de interés la gente suele endeudarse menos porque tiene que pagar más por la deuda que saca, y esto hace que se dé una contracción en la economía y que haya menos gasto. ¿Y por qué es importante que finalice este periodo de QT para que empiece el QE, que es todo lo contrario? Es un periodo conocido como el Quantitative Easing. Es un periodo de expansión cuantitativa en el cual el Banco Central inyecta liquidez, inyecta dinero a la economía. Y esto va a la mano con una disminución en las tasas de interés, lo que hace que la gente tenga más apetito por endeudarse, ya que tiene que pagar menos por la deuda que saca, y que los inversores tiendan a invertir en activos que suelen ser un poco más de riesgo, como algunos mercados tradicionales y el mercado de las criptomonedas. Por eso es importante la finalización del QT. Para profundizar un poco más en esto, tenemos nuevamente la gráfica de Bitcoin en temporalidad semanal, y esta línea de color celeste marca la capitalización total de los activos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Vemos que hubo un gran aumento en esta línea color celeste, y esto fue justo después del crash ocasionado por el COVID. Vemos que gracias a este aumento, a este periodo de expansión cuantitativa conocido como el QE, el precio de Bitcoin pasó de estar de los $4,000 a los $67,000, con un aumento en su precio de un 1,400% aproximadamente. Y tenemos que en abril del 2022 terminó este periodo de QE para dar inicio al periodo de QT, que es un periodo de contracción cuantitativa. Y si bien es cierto, el precio de Bitcoin fue capaz de seguir rompiendo los máximos históricos a pesar de este periodo de QT, el inicio de un nuevo QE, de inicio a una nueva inyección en la economía estadounidense, puede hacer que el precio de Bitcoin tienda a seguir esta línea color celeste, lo que podría dar indicios de un nuevo rally alcista para el precio de Bitcoin. Otro factor macroeconómico importante sería el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. En este punto no me voy a extender mucho, ya que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que puede llegar y cuándo podría llegar a terminar, pero en el corto plazo se hablan de ciertas negociaciones que podrían dar el inicio del fin para esta guerra. Y eso sería tremendamente alcista para la economía mundial en general. Y el tercer factor macroeconómico importante sería el fin de los aranceles recíprocos impuestos por Trump en las últimas semanas. Tenemos que estos aranceles han provocado grandes caídas en los mercados tradicionales, y el precio de las criptomonedas suele tener una relación con el precio del mercado tradicional. ¿Y por qué sería importante el fin de estos aranceles? Porque llegarse a negociaciones y de soluciones con otros países sería tremendamente alcista para los mercados tradicionales, que podría ser que no solo vuelvan al punto en el que se encontraban, sino que vuelvan a romper máximos históricos.
mínimos. Y esto sería tremendamente positivo para el sector de las criptomonedas también. Ahora, por análisis técnico, tenemos el gráfico de Bitcoin en temporalidad diaria. Tenemos que desde las fechas de marzo hasta octubre del 2024 tuvimos un periodo de acumulación que terminó dando en noviembre del 2024 esta gran alza y llegando a darse un periodo de distribución que terminó originando esta caída de aquí. Por análisis técnico, lo más común sería visitar y testear los máximos anteriores para continuar con un nuevo mercado al alza. Si bien es cierto, estuvimos muy cerca de tocarlos y puede que estos hayan sido los máximos relativos, todavía es posible, como digo, visitar estas zonas, lateralizar para luego dar inicio a el nuevo rally alcista. Y esto es una posibilidad que tenemos que tomar en cuenta. Antes de continuar con el video, si les está pareciendo interesante o les está gustando, me ayudarían muchísimo dejando su like y suscribiéndose. Otro factor macroeconómico a tomar en cuenta sin centrarse tanto en el corto plazo sería, en primer lugar, la gran adopción institucional que se han dado en los últimos 2 años por parte de personas como Michael Saylor con su empresa Strategy, la cual ha optado por la compra de Bitcoin como activo y de otras empresas como GameStop y de estas que tenemos aquí. Y también la adopción gubernamental, ya que es el primer ciclo en el cual hay un apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos a las criptomonedas. Y también en otros países se ha aumentado su adopción y su uso, como lo es en el caso de El Salvador, Argentina y Emiratos Árabes, entre otros países. Y en relación con esto no podemos olvidar de dónde viene el valor real de Bitcoin, principalmente de 2 factores: de su descentralización, ya que es la única criptomoneda que cuenta con esta característica, ya que no hay ninguna entidad que la controle, y de su emisión, ya que es completamente controlada y no se puede alterar. Hay un supply limitado de 21 millones de criptomonedas y de ahí viene su verdadero valor. Por eso es importante que a la hora de invertir en Bitcoin consideremos estos puntos a la hora de especular. Ahora, a manera de resumen, ¿cuál sería mi proyección para el precio de Bitcoin este año? Según lo que vimos al inicio del video, podría llegar a finales de año en torno a septiembre y noviembre, y creo que el rango de precios sería entre los $115,000 y los $135,000. Ahora la pregunta es cómo vamos a llegar a esa zona. Puede que veamos un periodo de corrección hacia esta zona, un periodo de lateralización y luego un fuerte mercado alcista, o puede que directamente estos hayan sido los mínimos y desde aquí comience la subida. También hay que tomar en cuenta el otro lado de la moneda y cuándo se invalidaría esta posibilidad. Personalmente creo que si caemos hasta esta zona, intentamos consolidar aquí, volvemos a caer y empezamos a formar velas por debajo de los $69,000, sería el indicio de que efectivamente estos niveles de aquí fueron los máximos de ciclo y continuaríamos con el mercado bajista. Por todo lo que mencioné en este video, no creo que este último punto vaya a pasar, pero siempre hay que tomar en cuenta la posibilidad. Ahora, ¿cuál sería una buena manera o una buena forma de invertir en Bitcoin para esta etapa alcista que considero que todavía falta por ver? ¿Sería buena idea entrar con todo el capital aquí esperando un rebote inmediato, o sería buena idea ir haciendo compras progresivas e ir persiguiendo el precio? Yo creo que la mejor opción sería una combinación de ambas opciones. Ponerse una fecha límite, por ejemplo, a inicios de junio, y un precio máximo en el cual, superado este, no realizaremos más compras, como podría ser la zona de los $91,000. Y en toda esta zona de aquí ir realizando compras. Si bien es cierto, si el precio sube inmediatamente nos vamos a arrepentir de no haber entrado con todo el capital aquí, pero si el precio llega a caer y a consolidar por estas zonas, vamos a agradecer no haber entrado con todo el capital en esta zona e ir promediando por estos niveles de aquí, teniendo un precio promedio mucho más bajo. En resumen, en este video hablamos acerca del valor de Bitcoin, analizando los posibles indicadores por los cuales yo creo personalmente que no hemos llegado a los máximos de este ciclo, y también analizamos los distintos factores macroeconómicos que avalan esta idea. Esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó o les pareció interesante, me ayudarían muchísimo dejando su like y suscribiéndose. Hasta el próximo video.